Capítulo 207. Monarca de Shadiside. El campo de fútbol de Sunnyvale estaba a rebosar. Unas 5.000 personas llenaron las gradas, listas para ver el partido. La gente de Sunnyvale ondeó banderas y pancartas en el aire. Este estadio, con capacidad para 5.000 espectadores, fue un reflejo del orgullo y la inversión de Sunnyvale en su equipo y en el deporte, una clara muestra de su superioridad sobre Shadiside. En cambio, Shadiside ni siquiera tenía suficiente población para llenar un estadio de este tamaño. Con apenas 3.500 residentes, solo unas 800 personas habían acudido al partido. La diferencia de número y energía entre los espectadores era evidente. Antes de que comenzara el juego, Sunnyvale ofreció un espectáculo previo al partido, haciendo alarde de su opulencia y espíritu competitivo. Las animadoras de Sunnyvale estaban lideradas por una chica alta con una figura de modelo, cabello rubio ceniza perfectamente peinado y ojos verdes. Esa es Rosalie. Nunca me canso de mirarla. Solo vengo al partido por esto, dijo Simón, casi babeando mientras observaba a la capitana de las animadoras de Sunnyvale. Kate, sentada a su lado, puso los ojos en blanco y le dio un codazo en las costillas. ¿Dónde está tu lealtad, Simón? Tenemos el martes. ¿Recuerdas? Martes, dijo Kate, enfatizando el nombre. Simón se encogió de hombros, apartando la mirada de Rosalie solo un instante. Lo sé. Pero es diferente. Tu style es como una diosa. Es intocable, ¿sabes? ¿En serio? Rosalie ni siquiera sabe que existes. Tu style es nuestra amiga. La ves todo el tiempo, dijo Kate, mirándolo con incredulidad. Precisamente por eso. Tu style actúa como si nada de esto le importara. Es como si el mundo le fuera irrelevante. Esa actitud fría, la forma en que mira a todos con desdén. Eso la hace intocable, dijo Simón. Kate levantó una ceja, pero Simón continuó antes de que ella pudiera decir algo. Rosalie, en cambio, es como una celebridad que sabe que es hermosa. Le encanta ser el centro de atención y actúa exactamente como se espera de alguien así, explicó Simón. Kate se burló, cruzándose de brazos. Quería discutir, pero algo en su interior no podía negar lo que decía Simón. Aunque odiara admitirlo, había algo en tu style que la hacía única incluso para ella, una chica heterosexual. Tu style la había hecho cuestionar su sexualidad más de una vez. Pero cuando miró a Rosalie, lo único que sintió fueron celos y su autoestima se vio afectada. Mientras Rosalie y sus compañeros de equipo realizaban acrobacias impecables, la multitud de Sunnyvale estalló en vítores y aplausos con entusiasmo mientras las pantallas gigantes del estadio la enfocaban. Con cada ovación, Rosalie parecía más satisfecha, disfrutando de la adoración del público. La adoración de las masas normales. Tan fácil y emocionante, pensó Rosalie, ejecutando una voltereta perfecta y aterrizando con gracia. El rugido del público la rodeaba, alimentándola de una forma que jamás comprenderían. No era solo ego, era poder. A pesar de su desdén por estos simples humanos, estos mortales que vivían sus vidas insignificantes y fugaces, no podía negar cuánto disfrutaba la forma en que la miraban. Para ellos, ella era una diosa, una figura intocable de perfección y magnetismo. Al terminar la actuación de Sunnyvale, le tocó el turno a Shadiside. Las animadoras y la banda de música de Shadiside dieron lo mejor de sí, con Violet tocando en la banda. La diferencia entre ambas actuaciones fue abismal. Shadiside no pudo igualar la grandeza de Sunnyvale. Murmullos, risas y abucheos se escucharon del público rival durante todo el espectáculo. Sin embargo, Shadiside aún no había terminado. Cuando la banda dejó de tocar, Madison, la capitana de las animadoras de Shadiside, entró al campo. Tomó el micrófono con una calma y confianza que contrastaban con el ambiente hostil que las rodeaba. Bueno, parece que nuestra humilde actuación no te bastó, dijo Madison en un tono ligero, casi burlón, que silenció las risas por un momento. Las animadoras de Shadiside se hicieron a un lado, formando un semicírculo mientras Madison extendía un brazo hacia alguien que estaba parado justo detrás de la formación. Ahora, presentemos a nuestro monarca. El monarca de Shadiside. Un murmullo se extendió por el estadio. Los focos se enfocaron en una figura que vestía una sudadera negra extra grande con el logo de Shadiside, con la capucha puesta hasta la cabeza.
La multitud de Sunnyvale parecía confundida, algunos rieron nuevamente, mientras otros comenzaron a especular sobre la identidad de la persona. ¿Cuándo dije que sí a esto?, pensó Luke, el encapuchado. Toda la escuela le había rogado que se presentara, y él aceptó a regañadientes tras innumerables súplicas. Después de todo, no era una tarea complicada. Lo único que pidió fue que lo llamaran monarca en lugar de reina, no había manera de que permitiera que lo llamaran así, ni siquiera en esta forma femenina. Sin otra opción, Luke levantó las manos hacia la capucha y la retiró, dejando al descubierto su rostro. El estadio quedó en un silencio momentáneo. Todos quedaron atónitos no solo por los rasgos llamativos de la rubia, sino por algo más. En la pantalla gigante, sus ojos azul y hielo brillaban con una arrogancia innata, como si estuviera mirando a un grupo de hormigas. «Dile unas palabras a nuestra gente», dijo Madison, haciendo una reverencia exagerada antes de entregarle el micrófono a Luke. Él lo tomó a regañadientes. «Más te vale ganar este partido, o me hiciste perder el tiempo viniendo aquí», dijo Luke, con la voz cargada de irritación por tanta atención. A pesar de la molestia y la autoridad de su tono, el público se sorprendió cuando su voz resonó por los altavoces del estadio. Fría y firme, pero con una melodía suave y perfectamente afinada, tan impecable como su apariencia. Las gradas de Shadyside estallaron en vítores, como si las palabras de su monarca fueran una orden que los encendiera aún más. La energía era mucho mayor que la que Madison y la banda habían logrado despertar con tan solo unas palabras de Luke. Los espectadores de Sunnyvale permanecieron en silencio, algunos susurraban en voz baja mientras continuaban mirando al martes. Desde su lugar, Rosalie observó la escena con incredulidad. Por primera vez en su vida, sintió que alguien más la superaba. Se ve completamente diferente en comparación con las fotos. Pensó Rosalie, que había visto las fotos del martes. Su reputación había llegado incluso a Sunnyvale. Pero verla en persona fue una experiencia completamente diferente. Lo que más la inquietaba era la arrogancia que irradiaba de cada fibra de su ser. El mero hecho de que una chica normal pudiera proyectar tanta arrogancia la enfurecía. Los ojos verdes de Rosalie se llenaron de odio mientras miraba a Tuesday. «No esperaré una semana», pensó, con un brillo peligroso en sus ojos. Con ambos espectáculos terminados, comenzó el partido. Duró casi 2 horas y fue muy disputado. El ganador final fue Shadyside, que se aseguró la victoria con una ventaja de un touchdown. Los jugadores de Shadyside parecían haber entrado en modo berserker, jugando toda la partida con un solo objetivo: la victoria. No podían permitirse perder, no después de haber obligado a Tuesday a venir desde tan lejos y hacerle perder el tiempo. Y lo lograron. Ganaron el partido después de 2 años sin victoria. Las gradas de Shadyside estallaron en vítores y entusiasmo. Mientras tanto, los espectadores de Sunnyvale se habían quedado completamente en silencio, un marcado contraste con su confianza anterior. Tras las celebraciones, Luke caminó entre la multitud hacia una de las salidas del estadio. Se puso la capucha y se separó de sus compañeros de Shadyside. Era hora de comenzar la exploración de Sunnyvale en busca del clan de vampiros. Cubriría las partes este y norte de Sunnyvale, mientras que Wednesday y Natasha tomarían las otras zonas. Ojalá tenga suerte, pensó Luke con cierta impaciencia. Estaba cansado de investigar y seguir pistas. Quería acción. Quería encontrar por fin esas malditas pruebas. Al llegar al estacionamiento, notó que la multitud comenzaba a dispersarse, muchos todavía discutían el juego y la mayoría de ellos claramente descontentos por ser de Sunnyvale. En ese momento, Luke escuchó una voz dentro de su cabeza, como un susurro. «Ven. Sigue mi voz». Luke se estremeció levemente. No esperaba que una voz susurrante apareciera de repente en su mente, y sin embargo, la voz tenía una inconfundible fuerza magnética. Supo al instante que era hipnosis vampírica. Pensó Luke, gratamente sorprendido. Tuvo que contener una sonrisa frenética que no se le formó en el rostro. La hipnosis vampírica y el control mental psíquico tenían claras diferencias en su mecánica y efecto sobre la víctima. Los vampiros no daban órdenes directas como lo haría un psíquico. En cambio, su hipnosis era más sutil, inmersiva y seductora. Su poder residía en la sugestión, en un susurro que se infiltraba en la mente de la víctima, atrayéndola, absorbiéndola, incluso haciéndole sentir placer con la mera idea de obedecer. Por otro lado, el control mental psíquico es una orden absoluta.
No hay seducción ni persuasión, solo una orden fría y mecánica que la mente de la víctima ejecuta sin resistencia. Es como si su libre albedrío se apagara momentáneamente y su cuerpo se moviera bajo la voluntad del psíquico, sin cuestionar ni sentir nada en el proceso. ¿Quién habría pensado que un vampiro llamaría a su puerta? Era una gran noticia. Rápidamente concluyó que el vampiro debió haberlo visto hablar en su forma de martes y se sintió tentado por la belleza de su apariencia femenina o algo por el estilo. Así que están en Sunnyvale, no en el bosque. Gracias, forma femenina. Pensó Luke mientras seguía la voz que lo guiaba. El vampiro se equivocaba gravemente si creía poder seducirlo con una hipnosis tan débil. Sin embargo, Luke decidió seguirle el juego, ya que lo llevaban al bosque, un lugar aislado, lejos de miradas indiscretas. Mucho mejor para él. No quería asustar al vampiro, así que era mejor dejarle pensar que su hipnosis estaba funcionando. ¿Quién será el afortunado? Ojalá sean más de uno, pensó Luke, ansioso por la batalla. Hacía mucho tiempo que no tenía una pelea emocionante. La última fue contra los demonios menores, y aunque había sido divertida, no fue precisamente desafiante. Luke caminó por el oscuro bosque, guiado por la voz del vampiro. Habían pasado más de 20 minutos desde que empezó a seguirlo, y sus pensamientos eran una mezcla de impaciencia y curiosidad. Mientras caminaba, su mente seguía analizando la situación. Este grupo de vampiros, una rama secundaria del clan Drosía, trabajaba con gran meticulosidad para ocultar sus huellas, haciendo parecer que las desapariciones eran solo personas que abandonaban el pueblo. Pero ¿dónde estaba esa meticulosidad ahora? La forma en que el vampiro lo había atraído fue todo menos sutil, todo menos cuidadosa. Tuesday era una figura importante para Shadyside, conocida en toda la escuela y en todo el pueblo. Incluso había causado una gran impresión en Sunnyvale. Su rostro había aparecido en todas las pantallas gigantes del estadio. Si desapareciera esta noche, se notaría de inmediato. Fue un secuestro impulsivo, algo que no encajaba con el calculado modus operandi de estos vampiros. ¿Por qué ahora actuaban tan tontamente? Después de unos minutos más, Luke llegó a una zona un poco más abierta. Los árboles seguían altos, con troncos gruesos y separados, lo que ampliaba el campo de visión. Al borde del claro, vio 3 figuras. Estaban inmóviles a unos 15 metros de distancia. La luz de la luna se reflejaba en sus rostros encapuchados, pero para Luke, como clarividente, sus rostros eran perfectamente visibles incluso a esa distancia. Luke reconoció uno de esos rostros. El de una chica de piel pálida y cabello color ceniza. La única diferencia eran sus ojos. Antes eran verdes, pero ahora eran de un rojo intenso y oscuro. Esa es una de las animadoras de Sunnyvale. Se llamaba Rosalie. Pensó Luke mientras observaba las 3 figuras. A veces, era útil prestar atención a las tonterías de Simón. Capítulo 208. Paliza. Quítate la capucha, dijo Rosalie, acercándose a Luke. Luke obedeció, llevándose las manos a la capucha y revelando su rostro. Quería ver exactamente qué pretendía hacer este trío de vampiros. Tanto Rosalie como sus 2 compañeros se estremecieron levemente al ver de cerca la forma femenina de Luke, algo que no pasó desapercibido para su ojo clarividente. Rosalie frunció el ceño al observar de cerca el rostro de Tuesday. No parecía contenta en absoluto con ver a alguien que la superaba en belleza. Antes de que Rosalie pudiera hacer su siguiente movimiento, unos pasos apresurados resonaron a su alrededor y, en cuestión de segundos, llegaron 2 figuras más. Luke tuvo que contenerse para no reaccionar, ya que hacerlo revelaría que la hipnosis de Rosalie no tenía ningún efecto sobre él. Reconoció a los 2 recién llegados, 2 adolescentes de Shadyside que compartían clase con él, Elias y Lauren. Incluso formaban parte del grupo de falsos amigos del miércoles. ¿Qué demonios hacían aquí? Y lo más importante, la velocidad con la que llegaron dejó claro que eran marginados. Era imposible que fueran normies. ¿También son vampiros?, pensó Luke, confundido. Había leído los recuerdos de la madre de Elias, y no había nada en ellos que indicara que ella fuera un vampiro ni que su hijo lo fuera. Además, estos 2 habían pasado mucho tiempo en la escuela con Wednesday, una chica extremadamente observadora. Era increíble que no se hubiera dado cuenta. No se lo tomará bien, pensó Luke. Si Wednesday se enterara de este error suyo, de que 2 vampiros la habían engañado, no estaría nada contenta. ¿Qué hacen?,
Preguntó Elías, mirando a Rosalie y a los demás. Cállate, mestiza. No te debemos ninguna explicación. Se burló Rosalie, claramente de mal humor. ¿Mestizo? Pensó Luke. Lo que estás haciendo es demasiado arriesgado. Todos notarán la desaparición de esta chica el día del partido. Exclamó Elías, negándose a ceder. Ya lo sabemos, idiota. No vamos a matarla ni a hacerla desaparecer. Dijo el tipo flacucho, irritado. Su tez era pálida, medía casi 1,95 metros y tenía el pelo oscuro relativamente largo. Solo la marcaré. Que sufra un poco. Añadió Rosalie, lamiéndose los labios y mostrando sus afilados colmillos. No son tan tontos como pensé al principio. Reflexionó Luke. La mordedura de un vampiro puede provocar pesadillas, trastornos del sueño, dolor persistente en la herida y un estado de debilidad. ¿Por qué? Esto no es lo que nos pidieron. Preguntó Lauren, un poco confundida por el cambio de planes. Porque lo digo yo. Espetó Rosalie, antes de hacer un rápido gesto con la mano. Un chorro de sangre salió disparado de su palma hacia Lauren, quien apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos en forma de X para protegerse. Lauren salió despedida hacia atrás y se estrelló con fuerza contra el tronco de un árbol. Se le formaron cortes profundos en los antebrazos, que sangraron profusamente. Elías corrió rápidamente a su lado para ayudarla y comprobar si estaba bien. Estoy harta de tus preguntas. Dijo Rosalie con una mueca de desdén, mirando brevemente a Lauren y Elías antes de volver a centrarse en Luke y acercarse a él a paso firme. Cuando estuvo cerca, justo cuando estaba a punto de extender su pálida mano hacia el cuello de su víctima, Luke la miró. Sus ojos salieron de su supuesto trance y se clavaron en la mirada carmesí de Rosalie. Ella se quedó paralizada, sorprendida por el repentino cambio. Antes de que ella pudiera reaccionar, Luke habló en un tono frío. Arrodillarse. La orden llegó a la mente de Rosalie, que no pudo resistir ni un segundo. Sus rodillas se doblaron y, en un instante, estaba arrodillada ante Luke, quien la observaba con una mirada gélida. Eso no fue todo. Luke retiró la pierna y, con toda su fuerza, le dio un rodillazo en la cara a Rosalie. La nariz de la hermosa vampira se hizo añicos, un par de dientes volaron y la sangre brotó de su boca. Luke ni siquiera había usado su telequinesis para potenciar el golpe, y aún así logró dejar inconsciente a Rosalie. Aunque los psíquicos tenían menos fuerza física que ciertos tipos de marginados, como los hombres lobo o los vampiros, su poder aún superaba al de un normie. Si lograba dar un golpe bien colocado con toda su fuerza sobre una vampira como Rosalie, que no estaba especializada en resistencia, dejarla inconsciente era fácil. El lugar quedó en silencio. Los dos compañeros vampiros de Rosalie se quedaron atónitos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Lauren y Elías, en cambio, miraban con los ojos abiertos a Tuesday, la supuesta chica normie que había llegado a Shadyside hacía poco más de un mes. TSCH, qué vampiro tan débil. Tienes suerte de que no pueda matarte. La voz irritada y desdeñosa de Luke rompió el silencio. Esperaba que Rosalie resistiera más o al menos aguantara más de un golpe. Bastardo. ¿Quién demonios eres? Gritó furioso el vampiro larguirucho, a punto de abalanzarse sobre Luke. Pero lo detuvo su compañero, quien, a diferencia de los otros dos, había mantenido una expresión seria desde el principio. No seas imprudente, Alex. Es un evidente. Dijo con tono irrefutable. Alex lo miró fijamente un momento antes de mantenerse firme, a regañadientes. Tienes razón. Tenemos que atacarla juntos, Armand. Dijo Alex, intentando contener la ira al ver a su hermana inconsciente en el suelo, con la cara hecha un desastre. ¿Una psíquica? Pensó Elías, mirando a Tuesday como si fuera una desconocida. Nunca imaginó que fuera una marginada como él, y mucho menos que perteneciera a la raza psíquica. ¿Eso significa que Jenna también lo es? Se preguntó lleno de dudas. ¿Qué hace una psíquica aquí? Preguntó Armand. Luke lo observó atentamente y se dio cuenta de que era el más fuerte de los tres, o al menos eso era lo que sugería su postura autoritaria sobre Alex. No tengo permiso para estar aquí. Entiendo que este es tu territorio y que usas Shadyside como granja de sangre para los normies, pero eso no significa que tenga prohibido venir. Respondió Luke con una leve sonrisa burlancia.
La respuesta de Luke hizo que las expresiones de Armand, Alex, Elías y Lauren se oscurecieran con sorpresa e inquietud. Esto no es bueno, pensó Armand, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él, pero se obligó a mantener la calma. Tenían que avisar a su padre y a los demás. Sin dudarlo, Armand sacó rápidamente una daga ceremonial impecable y la colocó en las manos de Alex. «Hermano, ¿qué haces?», preguntó Alex. «Sal de aquí. Ahora mismo. Dígaselo a papá y a mi abuelo», ordenó Armand con tono serio mientras mordía ligeramente el dedo, dejando caer una gota de sangre sobre la hoja. La daga brilló brevemente y en un abrir y cerrar de ojos Alex desapareció. «Un teletransportador», pensó Luke con una leve mueca. No esperaba que Armand actuara con tanta paranoia y rapidez. Aunque tenía sentido que enterarse de que otro marginado sabía lo que hacía su familia allí fuera suficiente para que entrara en pánico. Si esto se supiera, el clan Drosía lo mataría a él y a toda su familia. Bueno, pensó Luke, sin preocuparse demasiado por la aparición de un par de vampiros más. Derrotaría a Armand antes de que llegaran y conseguiría la información que necesitaba. Además, ya había enviado un mensaje telepático a Miércoles y Natasha, informándoles de la situación. Luke extendió su brazo hacia Armand, quien ya estaba preparado para la batalla. Armand sabía que no debía subestimar a este psíquico de aura azul, pero confiaba en su propia fuerza. Su resistencia mental era muy superior a la de su hermana. Además, su fuerza física y velocidad deberían darle la ventaja. ¿Por qué extiende el brazo?, pensó Armand, sintiendo una repentina punzada de inquietud. Estaban a más de 10 metros de distancia, no había forma de que este psíquico de aura azul pudiera atacarlo desde esa distancia sin moverse. Pero en el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, su expresión se oscureció. Una fuerza invisible se apoderó de él. Una devastadora atracción telequinética lo envolvió, succionándolo como si la gravedad hubiera cambiado repentinamente. Intentó resistirse, plantando los pies en el suelo con todas sus fuerzas, pero la presión era abrumadora. Un psíquico de aura dual. Maldita sea, pensó mientras su cuerpo era jalado hacia Luke, completamente fuera de control. El viento aullaba en sus oídos. Mientras Armand se precipitaba hacia él a gran velocidad, Luke apretó el puño, esperando el momento perfecto. En el instante en que Armand lo alcanzó, corriendo como una bala fuera de control, Luke atacó con una sincronización perfecta. Auge. El impacto fue brutal. El rostro de Armand impactó directamente con el puñetazo, amplificado por la velocidad a la que lo jalaban. Su cabeza se echó hacia atrás con violencia, su piel se onduló por la fuerza, y una onda expansiva resonó en el aire. Fue como golpear una pelota de béisbol con un bate de acero. Un crujido espantoso resonó cuando la nariz de Armand se hizo añicos al instante, derramando un chorro de sangre en todas direcciones. Sus dientes se desmoronaron bajo la abrumadora fuerza. Algunos se astiraron, otros se arrancaron por completo. Armand no fue lanzado hacia atrás. Su cuerpo se desplomó hacia abajo. Su cabeza se estrelló contra el suelo con un golpe sordo y pesado, levantando una nube de polvo y fragmentos de tierra. Él permaneció inmóvil. Su rostro, aplastado contra la tierra, llevaba la huella del puño de Luke, grabada en su piel como una marca ardiente. La sangre le empapaba la boca, filtrándose entre sus dientes destrozados. Respiraba débilmente. ¿Por qué está tan débil?, pensó Luke, con el rostro confundido al darse cuenta de que Armand había quedado inconsciente. Capítulo 209. La verdad de Shadiside. ¿Por qué está tan débil?, pensó Luke con expresión confusa al darse cuenta de que Armand había perdido el conocimiento. El lugar volvió a quedar en silencio, con solo los sonidos del bosque nocturno llenando el aire. Lauren y Elías observaron conmocionados cómo lo que creían que era un normie había derrotado a su familiar de un solo golpe. Así que es una vidente, pensaron Lauren y Elías, con la mirada fija en el martes. Era la primera vez que veían a una vidente. Además, también notaron que tenía dos auras, algo que, según habían leído, era aún más raro. Luke miró a Armand con una expresión bastante decepcionada. No esperaba que el vampiro fuera incapaz de resistir ni un solo golpe suyo, ni que estuviera completamente indefenso ante su fuerza telequinética. Deben ser los más jóvenes de la rama secundaria, pensó Luke, negando con la cabeza.
Si quería una pelea emocionante, tendría que enfrentarse al líder de la familia de esta rama. Luke giró la cabeza hacia Lauren y Elías, quienes instintivamente dieron un paso atrás, con la frente cubierta de sudor. Elías tragó saliva con dificultad al sentir los ojos color cielo de Tuesday fijos en él. Antes no había entendido cómo esta chica podía ser tan arrogante, pero ahora empezaba a comprenderlo. Luke hizo un pequeño gesto con la mano. Dirigió su fuerza telequinética hacia los dos adolescentes, y en un instante, se detuvieron, completamente inmovilizados. ¿Qué demonios?, pensó Elías, conmocionado, mientras luchaba por liberarse de la fuerza invisible que lo retenía, pero por mucho que lo intentara, no podía escapar. ¿Por qué no puedo liberarme?, pensó Lauren, igualmente asombrada. Sus pies se despegaron del suelo y ella, junto con Elías, comenzaron a flotar hacia Luke. ¿Mi fuerza de más de 2 toneladas es inútil?, pensó Elías, presa del pánico. La probabilidad de supervivencia parecía nula. Su enemigo ni siquiera necesitaba esforzarse para tenerlos a su merced, y ni siquiera había usado su aura azul. Luke presionó a Elías y Lauren, obligándolos a arrodillarse cerca de él. Tu madre debería saber que eres un vampiro, pero ella es normal. ¿Cómo me lo ocultó cuando leí sus recuerdos?, preguntó Luke. No tenía mucho tiempo antes de que llegaran más vampiros, necesitaba obtener la información lo más rápido posible y también aclarar algunas dudas. Excavar en los recuerdos de Elías tomaría demasiado tiempo, y era probable que su mente estuviera protegida, tal como lo habían estado los recuerdos de su madre. ¿Leíste las memorias de mi madre?, preguntó Elías, sorprendido. Luke no respondió. En cambio, Elías sintió que uno de los dedos de su mano derecha se torcía en una posición antinatural, lo que le provocó una oleada de dolor intenso. Respondan a mi pregunta si no quieren una muerte dolorosa. Ya sé que su rama del clan está secuestrando a los normales para beber su sangre. Si esto sale a la luz, la rama principal del clan Drosía los matará a todos, dijo Luke con un tono frío e impaciente. Así que si quieres vivir y no quieres que les diga a los demás vampiros del clan Drosía lo que estás haciendo aquí, responde mis preguntas, añadió. ¿De verdad nos dejarás vivir y no nos delatarás?, preguntó Lauren con voz temblorosa mientras miraba a Luke a los ojos. Sabía que no dudaría en matarlos si no cooperaban. Cumplo mi palabra. No me importa si secuestras a unos cuantos normies y los usas como alimento. Ahora, responde dijo Luke, levantando la mano hacia Lauren. Si Elías se negaba a hablar, torturaría a su primo para obligarlo a obedecer. De acuerdo, hablamos. Soltó Elías rápidamente. No quería que Martes torturara y matara a su primo antes de hacerle sufrir lo mismo. Bien. Date prisa, tengo poco tiempo, dijo Luke, bajando la mano. No podías descubrir que mi madre tenía un hijo mestizo gracias a un artefacto que creó mi abuelo. Actúa como un velo mental que bloquea las intrusiones psíquicas. Cifra pasivamente recuerdos específicos o importantes, así que al entrar en su mente, no notaste ninguna resistencia y asumiste que era una persona normal y corriente, explicó Elías. Un artefacto, pensó Luke, con los labios ligeramente curvados, molesto. Aún no tenía experiencia leyendo recuerdos, por eso no se había dado cuenta. Simplemente no había podido entrenar mucho esta habilidad. ¿Tiene este artefacto otra función? ¿Como que la gente común de Shadyside no se dé cuenta de lo extraño que es que tanta gente esté desapareciendo de su pueblo?, preguntó Luke. Elías asintió y comenzó a explicar brevemente. El interrogatorio continuó durante unos 10 minutos. Luke quería aclarar algunas dudas sobre lo que estaba sucediendo en Shadyside y cómo estos vampiros habían logrado ocultarlo todo con tanta perfección. De no ser por las misiones de Wednesday, le habría llevado mucho más tiempo descubrir que los vampiros estaban detrás de todo esto. El artefacto, además de actuar como un velo mental para proteger a los normies con información importante como la madre de Elías, también podría usarse a gran escala para hacer creer a todos los normies de Shadyside que la gente abandonaba la ciudad simplemente porque la encontraban aburrida. Sin embargo, no fue 100% efectivo, como se vio en el caso de Violet, quien notó que algo andaba mal. Por esta razón, el abuelo de Elías había enviado a la rama discriminada de la familia a Shadyside para manejar los encubrimientos en caso de que algo saliera mal y encargarse de todo el proceso de hacer desaparecer a los normies y enviarlos a la familia principal.
Esta rama discriminada estaba formada por solo 4 personas. Elías y su madre, y Lauren y su padre, 2 normies y 2 marginados. La rama secundaria del clan Drosía estaba compuesta por 8 vampiros de sangre pura, 2 híbridos y 2 normales. A la cabeza del clan estaban los abuelos de Elías, Niklaus y Elena. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. El mayor se casó con una vampira y tuvo 3 hijos, Rosalie, Armand y Alex, 2 de los cuales ya habían sido derrotados por Luke. El segundo hijo no tuvo descendencia vampírica de sangre pura. Tuvo una breve aventura con una mujer normal de Shadyside, lo que resultó en un híbrido entre normal y vampiro, Elías, que heredó genes vampíricos. La tercera hija tampoco tuvo hijos vampiros de sangre pura. Tuvo una aventura con un hombre normal de Shadyside, lo que dio origen al nacimiento de Lauren, la prima híbrida de Elías. Por ser híbridos, Elías y Lauren eran despreciados por sus primos de sangre pura y el resto de la familia. Lo mismo aplicaba a la madre de Elías y al padre de Lauren. Por eso, los 4 fueron enviados a Shadyside para vigilar el pueblo y enviar normies al clan principal cuando fuera necesario, asegurándose de que nada saliera mal. El padre vampiro de Elías todavía estaba vivo, pero la madre de Lauren había desaparecido el día que ella nació y nunca fue vista nuevamente. Esto significaba que Luke, Wednesday y Natasha solo tendrían que enfrentarse a 4 enemigos reales. Los abuelos de Elías, Niklaus y Elena, su padre y su tío. En cuanto a Elías, Lauren, Rosalie y los otros 2, Luke no los consideraba una amenaza. Ya había derrotado a 4, y el flacucho solo había escapado gracias a un dispositivo de teletransportación. Será mucho menos peligroso de lo que pensaba. Luke pensó con alivio y decepción a partes iguales. La rama secundaria de este clan de vampiros era más débil de lo que había creído inicialmente. Sabiendo a cuántos enemigos podría enfrentar, Luke pasó a la parte más importante del interrogatorio. ¿Pasó algo importante hace 16 años? ¿En Shadyside, Sunnyvale o en el bosque entre los 2 pueblos? Preguntó Luke, agachándose ligeramente para estar a la altura de Elías. Elías tembló ligeramente al sentir a Luke tan cerca. Elías tenía más de 20 años, aunque estaba en 11 grado, porque los vampiros viven mucho más. A los 20 años, todavía se les considera adolescentes. Dado que él, junto con su madre, su tío y su primo, manejaron los encubrimientos de todos los eventos criminales o sospechosos, debería estar al tanto de la llegada de sus padres hace 16 años y de los Spellman. 16 años. Repitieron Elías y Lauren al unísono. Luke supo por sus reacciones que algo había pasado. ¿Qué pasó? Habla. Dijo Luke, levantando ligeramente la mano y señalando a Lauren. Oye, espera. Te lo cuento. Respondió Elías rápidamente. 16 años, hubo un gran incidente en el campamento Nichtwin. Era un campamento ubicado en el bosque entre Shadyside y Sunnyvale, cerca del lago Alum Creek, añadió Elías, intentando determinar si esta información era útil para el martes. Bingo. Pensó Luke. ¿Qué incidente? Preguntó Luke. Más de 15 adolescentes campistas murieron en un incendio provocado por una batalla psíquica. Murieron en el fuego cruzado. Eso es todo lo que sé. Mi madre, mi tío y Lauren tuvieron que asegurarse de que todos los que estaban en el campamento creyeran que era un incendio normal, y poco a poco, logramos que olvidaran el incidente. Respondió Elías, mirando a Tuesday con cierta sospecha. Era obvio que el psíquico frente a él estaba conectado con los psíquicos que luchaban en el campamento. La evidencia está escondida en el campamento. Pensó Luke con una leve sonrisa. Por fin sabía la ubicación. Estaba claro que sus padres, que habían tenido una ligera ventaja al escapar de los Spellman, perdieron el tiempo ocultando la evidencia en el campamento. ¿Qué pasó con el campamento? Llevo aquí más de un mes y no he sabido nada al respecto. Dijo Luke. Natasha y Wednesday buscaron información oculta, pero no encontraron nada. Al año siguiente del incendio, en el mismo campamento, un chico mató a su novia y luego se suicidó. Cerraron el campamento ese verano, pero al año siguiente lo reabrieron y ocurrió otra tragedia. 3 amigos se ahogaron en el lago. Los 3 murieron. Esta tragedia fue el último clavo en el ataúd y el campamento se cerró definitivamente. Elías respondió. ¿También hiciste que todos se olvidaran de eso con el artefacto? Preguntó Luke, y Elías asintió.
Sí, mi abuelo quería que ambos pueblos se mantuvieran en calma y sin incidentes graves, ya que sería muy peligroso si descubrieran lo que hacen aquí. Dijo Elías. Si se denunciara a algún vampiro de un clan importante, los matarían a todos por romper la regla de beber sangre normal, sobre todo por haberlo hecho sistemáticamente durante tantos años. Ese artefacto parece un poco roto, pensó Luke. En Jericho, cambiaron la imagen de Crackstone tras cientos de años de ocultar la verdadera historia y difundir propaganda falsa sobre él. Sin embargo, aquí lograron que todos los habitantes de Shadyside y Sunnyvale olvidaran por completo un incidente ocurrido hace 16 años, en el que murieron varias personas. Dime la ubicación exacta del campamento. Dijo Luke, y Elías respondió con sinceridad, sin mentir. No le importaba mucho lo que Luke buscaba. Mientras no los mataran, cooperaría. Muy bien, vámonos. Pensó Luke mientras sus pies empezaban a despegarse del suelo. Elías, Lauren, Rosalie y Armand también empezaron a volar. Entonces, Luke comenzó a volar a gran velocidad, aunque no al máximo, dirigiéndose hacia el campamento de Nicktwin. ¿Nos llevará también con ella? Pensó Elías, al ver que estaba a más de 20 metros del suelo, volando a gran velocidad. Cooperemos. No podemos derrotarla, y mucho menos escapar. Dijo Lauren, mirando a Elías, quien oyó su voz como un susurro en su cabeza. Lo sé. No quiero morir. Le dijo Elías a Lauren. Sus primos de sangre pura eran débiles contra Martes. Ahora, ella volaba, cargando a 4 personas. Su fuerza era demasiado desigual. No podían vencerla por mucho que los 4 lucharan contra ella. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.